Desde hace más de 20 años, investigador en física cuántica, desarrolla equipos para diagnósticos y tratamientos bioenergéticos. Posee más de 15.000 pacientes en estadísticas. ¿15.000, Omar? ¿15.000 pacientes? 15.000 pacientes. Director de la Escuela de Medicina Cuántica. Consultorios particulares con tratamientos a través de audiofrecuencias y electrobiodiagnóstico con sistema Birmed, Medibion en 9 ciudades argentinas. Bien, Argentina. Consultorios particulares y autor y coordinador de 2 proyectos investigativos con protocolo SIGMA, dependiente del Ministerio de Salud de Cuba, sobre dolor sacrolumbar y cáncer en estadio 4. Participación activa en congresos argentinos, cubanos y mexicanos. Conferencista en teatros, salones de hoteles, municipalidades y clubes. Participación en programas radiales, televisivos y notas en periódicos. Viene el aplauso por todas estas cosas. Muchas gracias. De todo. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por existir. Quiero ante todo agradecer a las autoridades de este congreso y felicitar ya de antemano, porque el éxito ya está visto, esta oportunidad que nos está dando para compartir y aprender todos. También, por supuesto, agradecer a la mesa que va a estar presidiendo mi conferencia. La propuesta mía es las audiofrecuencias en el tratamiento y la rehabilitación de patologías del soma. Empecemos por algo. Audiofrecuencias. Parece una palabra muy simple, común. Entonces, cuando lo vamos a organizarnos primero con acá. Cuando vamos a investigar un poco qué está pasando con el idioma en el mundo, nos encontramos con que en los diccionarios de todos los idiomas y mundiales está en la posición 51.941. Parece que no es muy utilizada o buscada, ¿no? Y rescaté de los 3 primeros puestos. El primer puesto lo tiene China, español chino, con 1.325 millones de hablantes. En segundo puesto, el español, con 570 millones de hablantes. Y el tercer puesto, español-inglés, con 510 millones de habitantes. Para mí eso me inspira, me dio esas ganas de venir a traerles esto para que aprendamos, discutamos y veamos qué está pasando. ¿Por qué esto? Porque llama la atención que es casi como ignoradas. Y es importante el conocimiento de las audiofrecuencias, por supuesto, ¿no? Hablamos de campos electromagnéticos, hablamos de corrientes, pero las pobres frecuencias y dentro de las frecuencias, las audiofrecuencias, es medio como que no le damos o no nos está llamando la atención. Para esto, las audiofrecuencias benditas cambiaron mi vida desde hace más de 20 años. Y entonces me permitieron, con una satisfacción, tranquilidad y un ánimo de investigación, demostrar qué se puede hacer con la energía, con la bioenergía. Hablamos de bioenergía y hablamos de medicina integrativa, obviamente. Van prácticamente unidos de la mano, no hay forma de separar. Alguno va a ser.
Ahí están las 3 banderitas que simbólicamente quise representar la unión en el mundo. Y bueno, se me ocurrió poner México, por donde estamos, Cuba, por la colaboración, por todo lo que Cuba ha hecho por mí, y he estado yo hacia Cuba, y mi patria, Argentina. No, vamos a tomarle en mano. Perdónenme. Ahora, audiofrecuencias, ondas cuyas frecuencias está comprendida entre 20 y 20.000 Hz. Ese es el rango en donde vamos a encontrar que la sensibilidad del oído humano es estimulada y percibe. Lo que está por encima de las audiofrecuencias son los ultrasonidos y por debajo los infrasonidos. Las audiofrecuencias son ondas mecánicas y son de baja frecuencia, insisto. ¿Qué me dice eso? Ya van a ver. ¿Vamos por algo? Ondas mecánicas. Indica que no son radiaciones y queden grabado. No hay radiación cuando hablamos de audiofrecuencia. Entonces le ponemos por ahí, como son parecidas, le ponemos radiofrecuencias. Y no, hay una gran diferencia a nivel general de todo. Y quiere rápido. Lo que usamos por decisión, por investigación y demás, terminamos usando frecuencias graves, hasta de 4 ciclos por segundo, que si uno las hace un poco más penetrante con 4 ciclos, podemos captarla y el cuerpo la recibe y hay efecto. Pero tengan en cuenta que los tonos graves, frecuencias bajas, corresponden a las 4 primeras octavas, o sea, desde los 16 a los 256 Hz. Ya van a ver por qué hago tanta hincapié. Y en Occidente se dividen en 11 secciones cuando hablamos de octavas. Y esto lo digo porque tenemos que un poquito relacionar con todo lo que es musical. Cuando hablamos de una gama de frecuencias, estamos identificando algo. ¿Qué es la gama de frecuencias gráficamente? Lo que me indica que lo que está sonando con el tono do es el piano y no es otra cosa. Y allá hay una guitarra con el tono do. Eso es gama de frecuencias. Eso es lo que identifica claramente a nivel frecuencias de dónde viene o con qué estamos contactando. La ausencia total de sensación eléctrica, eso es otra condición en los tratamientos. Pero, ¿qué pasa? Que a través de la evolución de mi investigación, se me ocurrió preguntar, asesorar, exigir a los ingenieros, ¿cómo puedo hacer con esas audiofrecuencias para sacarle esa información y mandarla por vía eléctrica? Y ahí me meto en el terreno de la acupuntura. Tiene una gran capacidad de reclutamiento de fibras motoras. Esa es la gran relación que hay con estos tratamientos y la relajación. No hay una sola experiencia que diga que no hay relajación cuando se aplica audiofrecuencia. Y este amigo de todos, Einstein, dice esto que me veo pero tan identificado, porque la teoría es cuando
todo se sabe, cuando todo se entiende, pero nada funciona. Y la práctica es cuando todo funciona y no sé por qué. En esto último es que siempre tuve que tener el esfuerzo de ponerme en esa opción, en esa postura. No sé cómo es, pero ¿sabes qué? El dolor se le fue, la columna mejoró, la depresión mejoró. El abuelito que no dormía empezó a dormir. Y entonces mi esfuerzo empieza también a decir, bueno, ¿por qué no sumar, como estamos haciendo ahora, sumar la medicina natural y tradicional con la medicina occidental? Porque tienen cosas en común, por supuesto. Por ejemplo, la medicina tradicional, natural y tradicional, tiene métodos físicos, pero por supuesto que la occidental también. Le agregan los químicos. Perfecto. ¿Cuál es la cuestión? Hay también métodos físicos y plantas medicinales, por un lado, y por otro lado, medicamentos químicos y métodos físicos. Conclusión, estamos hablando en diagnóstico y tratamiento con cosas totalmente iguales. Tal vez la interpretación o quien la interpreta o quien la ejecuta cambia. Claro, cuando lo queremos separar, se separa muchísimo, pero porque el humano lo hace, el mundo es integral. Esto es una reflexión, ¿no?, que se cura con medicinas y no con energías. ¡Ay, qué feo me cayó esto! Porque siempre, antes de ser médico, yo percibía que hay algo distinto que no se ve, no se palpa, pero que influye en todo, por favor. Entonces, lo puse así para graficar eso. Donde no solo la energía, sino además la información llevan el organismo a la salud. Y ahí entramos, cuando hablamos de información, en la estrella china, en la teoría de los 5 elementos. Entonces, ahí está con la acupuntura. ¿Qué es? Que balancea la energía para lograr recuperar la salud. Esta es entonces la famosa estrella china, en donde tenemos un ciclo Qi, que es el de las energías perversas, el interno, el rojo, y el ciclo Che, que es el de madre, hijo, el ciclo externo. Y hablando de esto, ya entonces un poco más profundo y de la estrella china y la teoría de los 5 elementos, tengo que destacar que hay 3 planos. Hay 3 planos en una historia natural, digamos, de una enfermedad. Está el plano energético, que es donde hay fallas, hay enfermedad, pero energética, pero no se sabe, no se percibe. Entonces, hay que sospecharla. Y seguramente que entre todos nosotros sabemos o de distintas formas cómo en ese plano trabajar. Es trabajar lo más alto, porque si logramos eso, logramos la prevención, que eso es lo que identifica a la medicina oriental. Es una medicina preventiva que nosotros en Occidente la usamos para tratamiento de enfermedades y hasta paliativo. Habrán escuchado en cáncer de estadio 4. Hacer esto y quitarle el dolor y mejorar el estado de ánimo y mejorar a los familiares con esto.
no es importante. Entonces, cuidado con los planos, porque si no vamos a pasar al plano funcional. Y el plano funcional ya es cuando empiezan a aparecer datos. Laboratorios patológicos, estudios complementarios patológicos, incluso dolores, síntomas, signos. Ya estamos evidenciando. Y bueno, si eso lo tapamos, otro hecho importante. Lo voy a cansar de resaltar hechos importantes, porque para mí todo esto es importante. Otro hecho importante, porque si no obedecemos, si no atendemos el plano funcional, nos va a venir el otro plano, que es el plano estructural. Y ahí ya no tenemos vuelta atrás. Ya es el proceso tumoral, degenerativo, con secuelas, prácticamente hoy podríamos decir casi irreversible, aunque en los están hablando de que por suerte vamos a ver que esto también se pueda revertir, el plano estructural. El cuadro actual de las energías, desde el punto de vista físico, se definió entre los siglos XVIII y XIX. Lo que me interesa es entrar en lo que es la energía electromagnética. Y dentro de esa energía electromagnética, después vamos a tratar qué pasa con las frecuencias. Entonces, hay características generales, como el método físico que se basa en balancear la energía por la ley de conservación de la energía, que es la primera ley de termodinámica. Y la segunda es la ley de la termodinámica que define la entropía. La entropía es ese proceso de desarmonización, de desorden, natural también, pero de desorden. Hay muchos conceptos, muchas explicaciones sobre la entropía. También se puede decir que la naturaleza misma provoca esa entropía, ese desorden, pero también tiene mecanismos de corrección, de autocorrección. Es un poco complejo, nos estamos metiendo en cosas complejas. Pero entonces, con autores y tomando la medida en voltaje en los puntos fuentes de acupuntura, podemos graficar a través de la teoría de los 5 elementos qué está pasando en el organismo, hacer por lo tanto diagnóstico y qué se puede hacer para mejorar ese desorden bioenergético. Los puntos de acupuntura tienen un potencial elevado, pero baja resistencia eléctrica. Tienen una producción espontánea de luz y sonido, que hoy también ya lo hemos visto. Las medidas de conductancia de la piel han provisto evidencias de que los puntos de acupuntura y los meridianos tienen propiedades eléctricas distintivas comparada con la piel circundante. O sea, son características que se van tomando para lo que ya vamos a ver, que es el diagnóstico bioenergético a través de los puntos fuentes. Los meridianos de acupuntura tienen características de líneas de transmisión eléctrica, vale decir, volt por metro. De esto me interesa que se sepa que entre los pulsos para hacer diagnósticos en bioenergía y los biopotenciales hay una buena diferencia.
Los pulsos miden el reflejo de las variaciones del flujo sanguíneo y de un órgano, pudiendo diagnosticar patologías bioenergéticas. Son cualitativos y se requieren muchísimos años para poder captar. ¿Qué pasa con los biopotenciales? Miden el reflejo bioeléctrico de los órganos en los puntos de acupuntura. Son cuantitativos, por lo tanto ya entramos en el terreno de la matemática, del software, de la computación. Que eso entonces es lo que yo propongo y obtengo tantas cosas uniendo las dos medicinas. Ambas mediciones reflejan disfunciones orgánicas, los pulsos y los biopotenciales. La disfunción de las energías chinas es muy anterior a las definiciones de las energías físicas en general. No hay un número fijo en cantidad de años, miles de años, pero reconozcamos en honor a ese mérito que la medicina china sin duda es la autoridad por la antigüedad. Las energías chinas son equivalentes a la entropía. ¿Ve? Acá empieza también esa discusión, que la entropía que es el desorden y después luego el orden por forma natural o por forma provocada. Y el enfoque de la medicina tradicional china considera el equilibrio entre el hombre, su medio, y reconoce la interacción con el universo. Y ahí yo comienzo también otro capítulo, que es justamente con respecto a las frecuencias. ¿Qué pasa? ¿Qué frecuencia hay entre todos los presentes acá? ¿Qué frecuencias hubieron para que pudiéramos decidir venir acá? O sea, es infinito, yo creo, por el momento, todo este tema. Conjuntamente con el sistema circulatorio, nervioso, hormonal, coexiste un sistema de información que es precisamente representado por la teoría de los 5 elementos. Entonces ya entramos también en aspectos que no están explicados, los hemos visto acá, pero no están claros. Por ejemplo, el carácter bidireccional de estas señales. A mí, con mis experiencias y mis investigaciones, sin duda es que es así. El canal acupuntural es bidireccional, a diferencia del sistema nervioso que tiene una sola dirección. La dinámica de los campos de interferencia, la variabilidad de las señales de acupuntura, la influencia del sistema nervioso central en señales acupunturales. Esto es bastante actual, se está moviendo mucho esto y cuestionando, por supuesto, cuando se mueve se cuestiona. La velocidad de las señales de la acupuntura, el efecto de la estructura del punto de acupuntura en el valor de las señales y la naturaleza de los canales de acupuntura y el efecto dominó. Gracias. Entonces, con todas estas evidencias de la velocidad y demás, las señales nerviosas son aferentes y eferentes, son aferentes o eferentes, en cambio a las señales de acupuntura que viajan en ambas direcciones. Y ahora vamos a la medición. Hemos hablado bastante sobre eso
Entonces vamos a ver qué son, o sea, qué medir los biopotenciales. ¿Dónde se miden? En los puntos de acupuntura. ¿Cómo se pueden hacer o cuándo se pueden hacer diariamente, cada 15 días? En terapia intensiva, que esto es muy, pero muy de ahora, en terapia intensiva, midiendo cada 2 horas y tratando las fallas, la teoría dice que no puede morir por muerte natural. Y eso es una de las cosas que están dando por internet, que se pronostica eso. Ahí lo tenemos. Y el aparato es el que recién apareció, es el Medibion, que esto lo vamos a ver en el curso que vamos a hacer en la semana que viene. Ahora vamos a hablar del día, las horas, y acá está la colaboradora representante de Cuba también, para que con este sistema de mediciones tiene literaturas para ofrecerles. Y entonces tenemos al paciente, el aparato que mide, el Medibion, la computadora con su software, el BIMED, hace el proceso, tenemos el diagnóstico y vamos al tratamiento. Esa es la acupuntura automatizada, que es lo que vamos a ver. Esto es otra cosa que es un enfoque que estamos cambiando. ¿Qué pasa si desde los puntos de acupuntura vamos al cerebro, no al órgano? Lo tenemos en cuenta al cerebro. Y desde el cerebro empezamos a manejar. Bueno, espero que eso también se aclare en estos días porque hay exposiciones al respecto. Acá hablamos de las ondas, vamos a pasar un poco, las ondas conservativas, que son la de la izquierda, que son las que nosotros manejamos, y las ondas no conservativas, que son las que se deforman, se chocan esas ondas y se interfieren. Vamos a las experiencias. Así que tenemos 20 años de experiencia. Esta es las historias clínicas de los 15.000 pacientes. Por supuesto, en todos lados donde voy está la banderita de Cuba asociada con la Argentina. Este es el software que me acompañó desde el año 2000 para que pudiera tener las estadísticas. Y esto no es nada. ¿Qué pasó? Ahí está, ya. No me he hecho amigo, pero me voy a hacer amigo. Esta es una curva normal. El paciente tiene que andar cada vez mejor o igual, pero no peor. Si anda peor, tenemos que investigar qué es lo que nosotros no nos hemos dado cuenta. Este es el aparato de tratamiento, pero para una rehabilitación integral. Es mucho más simple. Acá está una paciente en tratamiento, podríamos decir una focalización general, convencional. Bueno, de las conclusiones. Acá tenemos los cuadernos, pero de las mediciones. Así en borrador vamos midiendo cada punto de acupuntura y esto lo pasamos al software. Esto lo hicimos hasta ahora. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba si perdía la computadora o si perdía alguno de los registros? No me quedaba nada. Entonces, los 2.200 pacientes medidos los tenemos registrados en cuadernos así. Ahora no, ahora empezamos como todo cosa moderna, más cómoda, la tenemos en red, medimos en 3 minutos, la computadora ya me está respondiendo y listo. Esto es parte del programa que vamos a ver en la práctica. Y este es el aparato, exactamente, con el mismo trabajo de audiofrecuencias, pero con 5 puntos abajo, con 5 salidas, a 5 puntos de acupuntura. Teniendo en cuenta, por ejemplo, tener un máster con una contradominancia, que son 3 puntos a tratar, a un máster con una dominancia que es 2 puntos a tratar, y así sucesivamente.
Esto es como queda un paciente tratado con los 5 puntos más la focalización que habíamos visto primero. Acá está las virtudes del programa BIMED, que es importante resaltar la capacidad de chequear el ciclo CO, que es el de las energías perversas, y permite conocer cuál de los 12 órganos del cuerpo humano está enfermo o en riesgo a contraer alguna enfermedad. Permite conocer el progreso y remisión de la enfermedad. Acá está lo que les dije al comienzo. Esto me certifica lo que estoy haciendo en el sentido de la evolución, y si hay alguna complicación también me la va a marcar, y si hay una evolución muy favorable, lo mismo. Tiene una pantalla en donde me va a representar todos los 12 órganos y con respecto a los máster, madre y la variabilidad. Variabilidad es el grado de recuperación que tiene el órgano energéticamente. Cuanto menor, ahí está, cuando menor es la variabilidad, menos capacidad de recuperación tiene, más riesgo, hasta de muerte incluso. Máster, a la izquierda tenemos variabilidad, explicando. Esto es la relación con un electroencefalógrafo. Se puede lograr lo mismo que con los puntos de acupuntura. Datos, números, que me los va a dar los focos normales de cualquier electroencefalógrafo. Con la diferencia que en segundos me va a graficar, pasándolo hacia la computadora, el núcleo que está dando el problema, la interferencia, que luego va a aparecer la enfermedad. Columna vertebral, desde el año 2001, mi primera conferencia en Cuba, siempre lo tomé como algo que no solo es lejos la mayor frecuencia en la consulta, con mayores dificultades, y si a eso le agregamos el síndrome vértebro-basilar, con más razón. ¿Por qué? Porque el síndrome vértebro-basilar tenemos participación de muchos elementos, muchos signos que nos obligan a consultar también muchas especialidades. Y entonces eso hace un poco lo que nos enseñaron cuando estudiábamos. Un médico vale 100%. 2 médicos es el 50% de la medicina. 3 médicos, el 30% de la medicina. Y yo hoy les digo, tiene una razón eso. Tiene una razón, porque el paciente es uno. Y cuando hay muchas interpretaciones, cuidado. Acá tenemos una estadística, fíjense, de una población general. Otros diagnósticos tenemos el de la izquierda. El de abajo son las lumbalgias, las patologías lumbares. Y las otras dos son con otras enfermedades, pero a su vez que tenían patologías lumbares. Por lo tanto, es más de la mitad de la población. Los resultados son, como les decía, el alivio del dolor, sensación de relajación y normalización del sueño, solución a la agresividad, depresión y o agotamiento, normalización de los datos de laboratorio, notable mejoramiento del sistema inmunológico y ausencia de síntomas provocados por radio y quimioterapia. Esta es la otra estadística de un síndrome vértebro-basilar, en donde cefaleas, fíjense, el de la izquierda de todo, es lo primero, la población de pacientes que más resolvió. En segundo son las parestesias, tercero el vértigo, luego el dolor general, luego el intelecto, que también es importante, y lo que más tiempo nos llevó, o menos pacientes tuvimos con respecto a los acúfenos. Todos estos elementos fui utilizando, desde el de la izquierda del todo, un microscopio, un osciloscopio,
el láser, el TENS, el tester, todos estos elementos como para ir evaluando relajaciones y por qué se relaja y qué repercusión hay con todo esto. Y con esto, y gracias por escucharme.